El Día de Acción de Gracias siempre había tenido una coreografía conocida en la casa de los Turner. Cada quien tenía su lugar, su tono de voz, sus frases listas, como si todo el evento fuera una obra de teatro vieja y mal actuada. Aún así, Madison decidió regresar ese año con su hijo Jamie, de 7 años, cargando una mezcla de esperanza y resignación. Sabía que los comentarios vendrían, sobre su soltería, sobre la falta de una figura paterna para su hijo, sobre su supuesta distancia emocional. Pero también quería que Jamie tuviera una experiencia familiar, aunque fuera breve y artificial. Pensó que tal vez, esta vez, sería distinto. Sin embargo, lo que vivió ese día marcaría un antes y un después. Esa cena no terminó como las demás. Esa vez, Madison llegó a su límite. Desde que cruzaron la puerta, el ambiente fue una mezcla de cortesía forzada y tensiones encubiertas. Su madre la abrazó con fuerza, pero enseguida le soltó un comentario sobre lo delgado que estaba el niño. Su hermano, quien debía gran parte de su carrera a un misterioso benefactor familiar, llegó acompañado de su nueva esposa, una mujer que evitó mirar a Madison a los ojos en todo momento. Y su padre, el patriarca intocable, estaba como siempre, sentado al extremo de la mesa, marcando el ritmo con silencios y frases cortantes. Madison ayudó en la cocina, entretuvo a su hijo mientras los demás socializaban, colocó flores en la mesa y hasta trajo un pastel de manzana casero que nadie se molestó en probar. Lo más, hizo todo en silencio, cumpliendo un rol que parecía invisible para todos, y aún así, la hacían sentir como una intrusa en una casa que ella misma había ayudado a mantener. Durante la cena, las conversaciones giraban en torno a trivialidades, recetas, vecinos, trabajos que nadie entendía del todo. Cuando alguien mencionó inversiones y negocios digitales, Madison sonrió por educación sin aportar nada. Nadie allí sabía, o fingía no saber, que ella era la fundadora de Blue Harbor, una plataforma tecnológica que había crecido silenciosamente hasta alcanzar millones de usuarios. Mientras su cuñada hablaba sobre su nuevo emprendimiento de velas artesanales, el padre de Madison sirvió más vino con una expresión de desaprobación. Para él, el éxito solo contaba si venía acompañado de un esposo al lado y una familia completa. El aire se volvió más denso cuando Jamie, sin darse cuenta, llamó la atención al contar que vivían cerca del mar en una casa con vista al amanecer. La madre frunció el ceño. El padre dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco, y entonces llegó el comentario. Fue directo y con voz alta, como si se estuviera dirigiendo a toda la mesa, pero con el único objetivo de herirla. No sé qué clase de ejemplo quiere darle a su hijo, pero criar a un niño sin un hombre en casa solo lleva al desastre. No importa cuánto dinero tengas. Nadie lo contradijo. Nadie dijo nada. El silencio fue peor que las palabras. Jamie miró a su madre sin entender, y Madison mantuvo la compostura. Solo tragó saliva, tomó aire y se puso de pie con calma. «Gracias por la cena», dijo con una tranquilidad que desentonaba con el ambiente. Tomó el abrigo de su hijo, lo ayudó a ponerse los zapatos y, sin más explicación, salieron por la puerta mientras los demás seguían congelados en sus sillas. En el auto, camino al hotel donde se habían hospedado, Madison no lloró. Jamie le preguntó si estaban enojados con ellos, y ella solo respondió que a veces las personas no saben cómo amar, sin lastimar. Esa noche, mientras su hijo dormía abrazado a su peluche favorito, Madison abrió su portátil y revisó algunos reportes de su equipo en California. Blue Harbor seguía creciendo, incluso durante el feriado. Tenía empleados en 3 usos horarios diferentes y acababa de cerrar una ronda de inversión que la convertía en una empresaria multimillonaria. Pero nada de eso importaba cuando estaba sentada frente a su padre y él seguía viéndola como un fracaso por no haber seguido el molde tradicional. Esa disonancia, entre lo que era y lo que la familia insistía en ver, pesaba más que cualquier logro. A la mañana siguiente, antes de tomar el vuelo de regreso,
Madison dejó un sobre la mesa de la cocina de la casa familiar. No contenía una carta emocional ni explicaciones largas. Solo incluía documentos, escrituras de la casa, recibos bancarios, transferencias que demostraban cómo, durante años, ella había pagado hipotecas, renovaciones, matrículas universitarias, tratamientos médicos. Ninguno lo sabía. Ella nunca lo había mencionado, porque pensaba que el amor se demostraba con actos silenciosos. Pero ahora comprendía que ese silencio había sido malinterpretado como deber. Esa mañana, antes de abordar el avión con Jamie, tomó una decisión. No volvería a permitir que la hicieran sentir menos. No por ser madre soltera, ni por tomar decisiones distintas, ni por tener éxito sin permiso. Madison y Jamie aterrizaron esa tarde en Honolulu. Allí tenía una propiedad que casi nadie conocía, comprada años atrás en silencio, como una forma de escape si algún día todo se volvía demasiado. Era una casa frente al mar, modesta pero rodeada de palmeras y paz. Esa noche, con el sonido de las olas entrando por las ventanas abiertas, preparó panqueques con su hijo. Vieron una película vieja abrazados en el sofá y por primera vez en mucho tiempo, Madison sintió algo parecido a alivio. No había necesidad de impresionar a nadie, de demostrar que era suficiente, de disfrazar su éxito para hacerlo digerible. Estaba sola, sí, pero completa. Y Jamie, con su risa fácil y su ternura, le recordaba a cada instante que ella no estaba fallando como madre. Todo lo contrario. Con el paso de los días, Madison volvió a conectar con una rutina que había olvidado que le hacía bien. Caminatas por la arena al amanecer, clases de surf para Jamie, cocinar sin prisas. Su equipo en Blue Harbor seguía trabajando de forma remota y ella supervisaba desde la terraza mientras tomaba café descalza. La distancia con su familia era ahora un alivio, no una herida. Aquel sobre que había dejado atrás marcaba un cierre simbólico. Había dado, había sostenido, había cumplido. Ahora le tocaba a ella sostenerse a sí misma. Y en medio de ese proceso de reconexión, empezó a gestarse una nueva idea, una que le hacía cosquillas en el pecho cada vez que pensaba en todas las mujeres que como ella habían sido invisibles, juzgadas, usadas y calladas. Fue entonces cuando nació la primera semilla de lo que después se convertiría en Harbor of Hope, una fundación pensada para apoyar a madres solteras que, como ella, habían sido silenciadas o ignoradas por sus entornos. No quería hacer algo con fines de marketing ni para limpiar imagen pública. Era algo más íntimo, más visceral. Cada historia que leía en los formularios de inscripción la golpeaba como un espejo. Mujeres que mantenían familias enteras sin reconocimiento, que cargaban con culpas impuestas, que vivían escondidas emocionalmente para evitar juicios. Madison puso en marcha el proyecto con los primeros fondos propios, sin depender de donaciones ni alianzas. Era su forma de devolver algo al mundo, pero también de curarse por dentro. Con el tiempo, Harbor of Hope empezó a ganar visibilidad. Lo que comenzó como un pequeño programa en línea con asesoría legal y emocional, se transformó en una red nacional con becas, vivienda temporal y talleres de capacitación. Madison rara vez aparecía como rostro público. Prefería que las historias hablaran por sí solas. Mientras tanto, Blue Harbor continuaba creciendo y su nombre empezaba a aparecer en listas que antes solo incluían a hombres. Pero el éxito ya no dolía. No sentía la necesidad de compartirlo con quienes no lo valoraban. Su hijo crecía feliz, rodeado de libertad, lejos de juicios familiares. Y aunque el silencio con su familia persistía, ella no lo vivía como pérdida. Era simplemente un espacio que había decidido no ocupar más. Pasaron unos 6 meses sin contacto alguno, hasta que un día, en plena tarde de domingo, Madison recibió un correo electrónico inesperado. Era de su madre. Un mensaje breve, casi torpe,
preguntando cómo estaba Jamie y diciendo que habían visto una entrevista suya en una revista de negocios. No había disculpas explícitas, solo una mezcla de curiosidad y cierta incomodidad disfrazada de interés. Madison no respondió de inmediato. Leyó el mensaje varias veces durante la semana, evaluando si esa puerta que parecía entreabierta valía la pena cruzarla. No sentía rabia, solo una cautela nueva, nacida de todo lo que había sanado. Sabía que si decidía volver a hablar con ellos, tendría que ser bajo sus propias reglas, sin rebajar quién era para hacerlos sentir cómodos. Finalmente, contestó, cortés, directa, sin adornos. Dijo que Jamie estaba bien, que estaban viviendo tranquilos y que agradecía el mensaje. Eso fue todo. No buscaba dramatismos ni reconciliaciones teatrales. Y, para su sorpresa, su madre volvió a escribir días después. Esta vez reconociendo que tal vez habían sido duros con ella, que no entendían del todo su mundo ni sus decisiones, pero que estaban dispuestos a intentar conocerla mejor. Madison lo leyó con escepticismo, pero también con una pequeña punzada de ternura, no porque necesitara su aprobación, sino porque, por primera vez, parecía que estaban hablando con la mujer que realmente era, no con la versión distorsionada que ellos habían inventado. Las semanas siguientes trajeron un intercambio lento de mensajes. Ninguno mencionaba directamente lo ocurrido en Acción de Gracias, pero el tono había cambiado. Ya no eran preguntas pasivo-agresivas ni consejos disfrazados de críticas. Su madre empezó a preguntar sobre Harbor of Hope. Su hermano incluso envió un video donde Jamie aparecía corriendo por la playa, que alguien había subido a las redes. Madison respondía con cautela, sin abrir demasiado. Estaba dispuesta a construir algo nuevo, pero no sobre el mismo suelo envenenado. No buscaba una familia perfecta, ni una disculpa escenificada. Solo quería ser tratada con el mismo respeto que ella había ofrecido durante años. Y si eso no era posible, entonces prefería quedarse con la paz que había encontrado sola. Un día, durante una videollamada con su madre, la primera en meses, algo inusual ocurrió. Jamie, que había estado jugando con su tabla de surf al fondo, se acercó espontáneamente y dijo: «Mamá ya no llora en la noche como antes, ¿verdad?». Hubo un silencio incómodo. Madison se quedó quieta. Su madre tampoco dijo nada por unos segundos. Y fue entonces cuando, por primera vez, Madison vio en el rostro de esa mujer una expresión que no era ni juicio ni lástima. Era vergüenza. Pero no de la mala, no esa que destruye, sino esa que remueve, que obliga a mirar hacia adentro. Esa videollamada duró poco. No cerró heridas, pero abrió un canal distinto. Y eso, aunque pequeño, fue suficiente para Madison en ese momento. Con el pasar de los meses, algunos miembros de la familia comenzaron a sumarse a ese tímido intento de acercamiento. Su hermano le envió un mensaje inesperado agradeciéndole por haber pagado su universidad, algo que, según él, recién había descubierto al revisar unos documentos antiguos. No justificó el silencio, ni pidió perdón por años de omisión, pero sus palabras no sonaron vacías. Madison no respondió de inmediato, pero lo leyó con atención. Por primera vez, alguien reconocía su esfuerzo sin pedirle más nada a cambio. Fue una sensación extraña, como si parte del peso que había cargado en silencio durante años se deslizara lentamente por sus hombros. A pesar de estos acercamientos, Madison mantuvo firmes sus límites. No volvió a enviar dinero. No ofreció ayuda cuando su padre tuvo que vender una propiedad por falta de pago, y tampoco apareció en la siguiente cena familiar. Pero tampoco cerró la puerta. En vez de eso, propuso un nuevo tipo de vínculo, uno donde no tuviera que ser la proveedora invisible ni la hija que se escondía para no incomodar. Algunas cosas cambiaron, otras no tanto. Su padre seguía siendo áspero en sus comentarios, aunque ahora más medido. Su madre se mostraba más receptiva, aunque seguía atrapada en ciertas ideas rígidas. Madison aceptaba todo eso.
pero desde otra distancia emocional. Ya no necesitaba probar nada. Lo que ofrecía, lo hacía desde la elección, no desde la necesidad de aprobación. Jamie, por su parte, florecía en Honolulu de una manera que Madison jamás había visto. Hacía amigos con facilidad, disfrutaba las clases de surf y se pasaba el día inventando historias sobre piratas y tortugas en el jardín. La ligereza con la que caminaba por la casa, la forma en que dormía profundamente, decía más que cualquier palabra. Madison sabía que había tomado la decisión correcta. Criar a su hijo lejos de ese entorno cargado de juicios había sido el mayor regalo que pudo darle, y darse a sí misma. A veces lo observaba desde la cocina y pensaba en cuántas noches había pasado ella, de niña, durmiendo con miedo o tristeza por intentar encajar en un lugar que nunca la aceptó tal como era. Una tarde de sábado, mientras organizaba donaciones en el almacén de Harbor of Hope, Madison conoció a una joven llamada Kiara, madre soltera de 2 niños pequeños. Había perdido todo tras salir de una relación abusiva y estaba empezando de nuevo. Cuando Madison la escuchó contar su historia, vio en ella un reflejo de quien había sido años atrás. Agotada, desacreditada, tratando de demostrar su valor en un mundo que solo sabía exigir más. Las dos conversaron durante horas. Esa noche, Madison volvió a casa distinta. No triste ni abrumada, sino determinada. Comprendió que el proyecto que había creado ya no era solo una forma de ayudar a otras mujeres. Era la manera más real y tangible de convertir su propio dolor en propósito. Con el paso del tiempo, Harbor of Hope se convirtió en algo más grande de lo que Madison había imaginado. No solo por el alcance, sino por la comunidad que se formó alrededor. Madres que antes se sentían solas comenzaron a encontrarse, a organizarse, a apoyarse entre ellas. Se crearon redes locales, grupos de acompañamiento, incluso emprendimientos compartidos. Y aunque Madison seguía sin exponerse demasiado públicamente, muchas la reconocían como el motor silencioso detrás de todo. Ella lo aceptaba con humildad, sabiendo que lo verdaderamente importante no era su nombre, sino el cambio concreto en la vida de tantas mujeres que, como ella, alguna vez fueron invisibles. Un día, mientras revisaba unos correos desde la terraza de su casa en Honolulu, le llegó una carta física. Algo raro en esos tiempos. Era de su padre, escrita a mano, con letra firme pero temblorosa. No decía mucho. No pedía perdón de forma directa. Solo decía que había visto algo en televisión sobre su fundación, que había escuchado a una madre joven hablar de cómo había salvado su vida, y que, por primera vez, entendía que había cosas que él nunca había visto, porque estaba demasiado ocupado juzgando. Madison leyó la carta con calma, sin lágrimas, sin enojo. La dobló cuidadosamente. La guardó en una caja junto a otras pocas cosas que había decidido conservar del pasado. No porque necesitara aferrarse a ellas, sino porque algunas heridas, cuando sanan, también merecen memoria. Después de esa carta, Madison no sintió necesidad de responder de inmediato. Ya no cargaba con la urgencia de arreglar todo ni con el peso de reparar vínculos rotos a cualquier costo. Pero sí permitió que Jamie hablara por videollamada con sus abuelos de vez en cuando. Lo hacía desde la sala, bajo la supervisión atenta de su madre, quien observaba con una mezcla de cautela y alivio. No buscaba reconstruir el pasado, sino permitir que su hijo tuviera la oportunidad de construir algo distinto, con más libertad y menos dolor. Y en cada llamada, cuando escuchaba a su madre hablar con una dulzura que antes parecía imposible, Madison comprendía que incluso los vínculos más fracturados podían encontrar una nueva forma. Con el tiempo, Madison organizó una pequeña ceremonia en la sede central de Harbor of Hope para celebrar el 3er aniversario de la fundación. Fue un evento sencillo, lleno de testimonios reales, de abrazos sinceros, de historias contadas sin adornos. Allí, frente a decenas de mujeres que la miraban con respeto y gratitud, Madison tomó el micrófono. No era algo que hiciera a menudo.
Su voz tembló al principio, pero luego se estabilizó. No habló de cifras ni de logros. Habló de cansancio, de soledad, de cómo durante años se había sentido menos por no encajar en los moldes familiares, y de cómo, al dejar de buscar validación afuera, finalmente había encontrado un hogar dentro de sí misma. Al terminar, hubo un silencio profundo, luego aplausos. Pero lo que más le quedó grabado fue la mirada de una joven en primera fila que con lágrimas en los ojos le dijo: «Gracias por no rendirte». Esa noche, ya en 1900, casa, Madison se sentó en la playa con los pies descalzos enterrados en la arena húmeda. Jamie dormía, agotado después del evento, y todo estaba en silencio salvo por el vaivén de las olas. Pensó en cuánto había cambiado su vida desde aquella cena de acción de gracias. No porque se hubiera vuelto rica o conocida, sino porque por fin se había permitido vivir desde su verdad. Recordó cada momento de duda, cada lágrima escondida, cada vez que se tragó palabras por miedo a incomodar. Y aunque aún había cicatrices, ya no le dolían como antes, había aprendido a mirarlas con compasión, como señales del camino recorrido. A veces recibía mensajes de otras madres que decían sentirse inspiradas por su historia. Algunas le contaban que habían dejado parejas abusivas, otras que habían retomado sus estudios o empezado pequeños negocios. Madison respondía a todos con la misma honestidad. No tenía todas las respuestas, pero sabía que el primer paso era dejar de esperar que el mundo te valide. Porque a veces, el mayor acto de amor propio es alejarse. Alejarse del ruido, del juicio, de las expectativas que otros proyectan sobre ti. Eso había hecho ella. Y no era fácil. Pero mirando todo con distancia, sabía que no se había escapado. Se había elegido. Y eso, al final, había cambiado todo. Con los años, Jamie comenzó a hacer preguntas más profundas sobre su familia. No con resentimiento, sino con esa curiosidad sana que tienen los niños que empiezan a entender el mundo. Madison nunca le habló mal de nadie, pero tampoco disfrazó la verdad. Le explicó que a veces las personas no saben cómo amar si no es bajo ciertas condiciones, y que eso no las hace necesariamente malas, pero sí peligrosas para quien busca crecer libre. Jamie la escuchaba en silencio, a veces frunciendo el ceño, otras veces soltando preguntas inesperadas. Y en cada una de esas conversaciones, Madison sentía que estaba construyendo un ciclo nuevo, uno donde no hacía falta callarse para encajar, ni fingir para ser querido. Una tarde, mientras caminaban juntos por la orilla del mar, Jamie le preguntó si algún día volverían a la casa de los abuelos. Madison se detuvo, lo miró a los ojos y le dijo con calma que tal vez sí, pero solo si ambos sentían que ese lugar era seguro. No quiso prometer algo que no sabía si cumpliría, pero sí dejó claro que ya no vivían para complacer, sino para estar en paz. Jamie asintió, sin drama, como si entendiera más de lo que parecía, y siguieron caminando. El sol caía despacio, y las olas mojaban sus pies. No era un final feliz de película, pero era real. Era suyo, y eso bastaba. En una entrevista que le hicieron años después para una revista enfocada en liderazgo femenino, Madison dijo algo que se viralizó sin que ella lo buscara. No todas las familias entienden lo que es amar sin condiciones. Algunas personas te enseñan a sobrevivir, no a florecer. Y llega un momento en que hay que elegir. Lo dijo sin rencor, con la misma calma con la que había salido de aquella cena años atrás. Para muchos, fue una frase empoderadora. Para ella, solo era una verdad dicha en voz alta. No quería ser símbolo de nada, pero entendía que su historia podía servir como faro para otras mujeres que aún vivían bajo el peso de la vergüenza o la culpa impuesta. Al final, Madison no volvió a ser parte activa de las reuniones familiares tradicionales, pero tampoco cerró su puerta. Mantuvo contacto ocasional, respondió mensajes, aceptó llamadas breves. Ya no necesitaba cortar de él todo.
porque había aprendido a poner límites sin perderse a sí misma en el proceso. Era su versión adulta de la reconciliación. No fingir que nada pasó, pero tampoco cargar eternamente con lo que ya no dolía. Aprendió que sanar no siempre es volver, sino avanzar sin miedo. Y mientras Jamie crecía rodeado de libertad, respeto y amor genuino, Madison sabía que había roto con una cadena silenciosa que pasaba de generación en generación. Y esa, más que cualquier fortuna, era su verdadera herencia. Madison nunca buscó ser admirada. Lo que realmente quería era vivir en paz, sin tener que justificar cada decisión, sin tener que disminuirse para encajar en una mesa que nunca la hizo sentir bienvenida. Y lo consiguió. No fue de un día para otro. Hubo recaídas, dudas, momentos de soledad profunda. Pero cada uno de ellos fue parte del camino. Un camino que empezó con una salida silenciosa de una casa donde ya no cabía, y que terminó, o tal vez apenas comenzaba, en una vida construida con sus propias reglas, lejos de las expectativas ajenas, pero cerca de su verdad. Con cada paso, Madison dejó de ser la hija que todos cuestionaban para convertirse en la mujer que muchas admiraban en silencio. Hoy, cuando alguien le pregunta si cambiaría algo de lo vivido, responde sin dudar, no, porque todo eso me enseñó a elegirme. Y esa frase no suena como consuelo, sino como convicción. Porque Madison Turner, la madre soltera que una vez fue humillada frente a su hijo por no tener pareja, se convirtió en un faro para miles. No por ser perfecta, ni por tener todas las respuestas, sino por atreverse a decir basta, a construir una nueva historia cuando nadie esperaba que lo hiciera, a convertir el abandono en refugio y la herida en legado. Ese fue su verdadero acto de amor, por Jamie, por las otras mujeres, y finalmente, por sí misma.